Hola, soy Tami y esto es Contala como quieras. Este año celebramos el aniversario número 75 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un hito histórico que marcó un antes y un después en la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, que deben ser respetados, garantizados y protegidos en todos los países del mundo. Algunos de estos son el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación por motivos de raza, religión, género o identidad sexual. También se incluyen el derecho a la vivienda, a la salud y a la educación. Hoy, para reivindicar estos 75 años, invitamos a Virginia para hablar del derecho a la educación. Virginia, bienvenida a este espacio. Estamos en el espacio de redacción de la cooperativa La Garganta y te agradecemos un montón por el tiempo, por estar acá, por la buena onda y por querer compartir también tu historia, tu rol en la vida y en los diferentes espacios que vas habitando también. Eso es fundamental. Bueno, muchas gracias. Si querés contarnos un poco de vos. Bueno, yo soy Virginia Silveira, fui estudiante del Bachillerato Popular Travesti Trans No Binario Mochacelis y después me convertí en docente y después fui cofundadora de la Asociación Civil Mochacelis, que actualmente funciona el Bachi y otros 11 programas. A mí no me gusta decir que soy activista porque de repente siento que todas las personas activamos políticamente. Yo soy una luchadora constante por los derechos de las personas LGBTQ+, también de todas las personas en general, pero más me dedico a la militancia sobre las disidencias y nada, eso. Soy una travesti y vivo en plenitud desde el año 2012. Bien. Bueno, una de las preguntas que nos parecía ahí clave como para profundizar un poco en esto que mencionabas de la mocha, ¿no? ¿Qué podés contarnos de ese espacio? ¿Cómo se maneja? ¿De qué se trata? Bueno, la mocha se creó a partir de una necesidad muy básica, que era el no acceso a la educación de todas nosotras, ¿no? Yo soy de la primera camada de la escuela, la primera camada que se egresó. Durante muchos años a nosotras nos echaron de nuestras casas a muy temprana edad y la única herramienta que teníamos era trabajar en la calle, ¿no? Ese impulso que la sociedad nos empujaba a tener que hacer eso, no encontrábamos otras herramientas y no podíamos acceder a otros derechos como la salud, la educación, un trabajo formal, una vivienda digna, ¿no? Como no encontramos esos accesos y hasta que un grupo de personas de la militancia LGBTQ+, se juntó para pensar el por qué nosotras no podíamos acceder a la educación. Cuando ellos se sentaron con nosotras a conversar, le contábamos todas las cosas que nos pasaban en la educación, ¿no? Porque de repente la gente siempre se preguntaba a qué baño nosotras íbamos a ir, ¿no? Sí. Y nosotras no queríamos ir al baño a la escuela, nosotras queríamos ir llenando de información, ¿no? Y eso no se preguntaban por qué era lo que queríamos aprender, cómo lo queríamos aprender, simplemente se preguntaban a qué baño íbamos a ir, ¿no? O cómo nos iban a nombrar. No había ley de identidad de género. Por eso digo que siempre, que desde el año 2012 recién empezamos a vivir en democracia nosotras las travestis y las personas trans en Argentina, porque en los años anteriores, cuando la democracia volvió en el 83, nosotras seguimos circulando por los espacios policiales, por las distintas comisarías y los lugares de justicia, siendo acusadas de vestir ropa del sexo opuesto, ¿no? Y eso fue hasta el año 2007, 2008, donde se derogan los actos policiales en la Ciudad de Buenos Aires, 2004, perdón,
donde se derogan los edictos policiales en la ciudad de Buenos Aires, pero en otras provincias todavía siguen existiendo, como en la ciudad de Salta, ¿no? Y recién en el 2012 nosotros empezamos a tener democracia, porque recién se empiezan a nombrar, con nuestros nombres autopercibidos, nos empiezan a nombrar en las comisarías y en todos los lugares de pertenencia. Nosotros empezamos a trabajar a partir de ahí activamente con la escuela y empezamos a pensar otras ideas de educación posible también. Porque siento que la educación, a medida que la tecnología y que la sociedad va avanzando, también la educación va avanzando, ¿no? Sé que hay educaciones formales en donde no avanza los sistemas educativos, simplemente se quedan en esa historicidad de todo lo que venía atravesando, pero también nos empezó a pasar de que nosotras, las travestis, empezamos a ser formadoras de ideas y formadoras de pensamiento y empezamos a poder construir nuestros propios textos para poder estudiarnos, ¿no? Y es imprescindible que las personas empiecen a leer los textos de nosotras también, porque nosotras también somos formadoras de ideas, como te dije, y creo que podemos empezar a construir una sociedad totalmente abierta, totalmente igualitaria, pensando en la idea de que nosotros estemos adentro, porque si nosotros estamos adentro no es igual para todo el mundo, ¿no? O sea, también me pongo a pensar en esta idea de igualdad, ¿no? Ante la ley somos iguales, ¿no? Pero ¿quién se pregunta qué es lo que necesitamos nosotras? ¿No? Porque todavía nuestra expectativa de vida sigue siendo de 35 años, ¿no? Sí. O sea, eso no ha cambiado para nosotras, ¿no? Porque todavía en los servicios de salud, los médicos, las médicas, la gente que trabaja en los servicios de salud, todavía sigue burlándose de nosotras, todavía sigue pasando eso, y todavía en todos los espacios en donde estamos habitando, porque de repente empezamos, gracias a la ley de cupo laboral travesti trans, empezamos a habitar espacios de la sociedad civil, empezamos a ocupar espacios del Estado. Hay compañeras que fueron violentadas en esas situaciones, ¿no? Y yo me pongo a pensar, ¿por qué no una ESI universitaria? ¿No? Porque las personas que salen de la universidad van a ser las futuras personas que nos van a atender a nosotras, ¿no? Los médicos, las abogadas, todas las personas que se formaron en las universidades públicas de Argentina van a ser quienes nos van a atender a nosotras, ¿no? Y a mis compañeras que están viniendo, porque de repente no somos simplemente nosotras las que estamos ahora, sino que viene otro grupo de personas atrás, ¿no? Así como las viejas pusieron el pecho para que nosotras podamos tener ley de identidad de género, podamos tener ley de cupo laboral, nosotras también estamos poniendo el pecho para que no les suceda lo mismo que nos sucedió a nosotras, ni lo que les sucedió a las viejas, para que no les venga a suceder a las personas que vienen atrás nuestro. Ese es nuestro rol en este momento, pensar en ideas y en políticas públicas para las personas que vienen atrás. Sí. Me parece re interesante esto que comentás y me quedó en la cabeza un poco lo que mencionabas de construir texto, ¿no? De construir contenido y que eso se divulgue, se lea y se use también como material para la educación y para la formación en los diferentes niveles, ¿no? Educativos. Creo que eso también es parte de... O lleva a recuperar la historia pasada y que debe ser un trabajo enorme primero y después capaz también complicado, ¿no? Porque quienes siempre en los libros, quienes siempre aparecen es la historia contada por los hombres, ¿sí? Heterosexuales y bueno, las mujeres, las disidencias, siempre estamos como en otro lado, ¿no? Y nosotras también hacemos historia y dónde está plasmada esa historia. Entonces recuperar todo eso y que se esté haciendo todo este trabajo me parece como súper clave. Sí, en la escuela lo que utilizamos son muchos textos de compañeras travestis y trans, muchos textos de compañeros travestis y trans,
de personas no binarias que escriben y que simplemente dejan plasmada su historia, ¿no? Y cuando una persona que nunca leyó un texto o que siempre leyó textos, no sé, de gente muy renombrada y que de repente lee un texto, una entrevista y se siente identificada con ese texto, para nosotros es gigante, ¿no? Es cambiar completamente el rol de la historia y cambiar completamente el rol que tenemos como docentes, como personas que trabajan en la educación, ¿no? Sí, total. Un poco en esa línea también, por ahí recuperar esto, ¿no? Lo importante que ya lo mencionaste, del rol de la educación, de las personas que educan también, en la vida de quienes están recibiendo esa educación. ¿Cómo lo percibís vos a ese paso por la vida de las personas que están recibiendo la educación en el espacio de La Mocha? Es muy fuerte poder contar esto porque de repente la emoción me atraviesa, ¿no? Porque me pongo a pensar el primer día que yo llegué a la escuela siendo estudiante, y ahora con la 10ª camada de estudiantes que se egresan a la escuela, poder haber sido la docente que de la 10ª camada, como que me parece algo increíble, ¿no? Y que los estudiantes se reflejen en uno o en una o en une, pensando en la idea de que, porque una estudiante me dijo algo que me marcó como mucho el trayecto de este año, que me dijo, profe, yo quiero aprender como usted, ¿no? Y yo agarré y no sabía qué responderle, y agarré y le dije, yo aprendo, o sea, yo lo mismo que voy a aprender, yo lo aprendo con vos, o sea, somos padres y estamos aprendiendo juntas acá. Como esa sensación de amistad, de no verte superior, simplemente verte al par, verte, eso es lo que más rico te hace como educador, educadora, pensarte que estás a la misma par de tu estudiante, aprendiendo junto a tu estudiante y entendiendo las realidades, porque a veces que uno piensa que ya se las sabe todas, ¿no? Porque de repente uno a veces piensa, bueno, esto yo ya lo sé, ¿no? Como se aprendería matemática de memoria, ¿no? Y de repente vienen y te preguntan un negocio y uno no sabe responder y es como... ¿no? Y la idea de poder aprender en compañía de tu docente, en compañía de tu estudiante, también es eso lo rico, ¿no? Creo que la escuela, en La Mocha nos basamos mucho en eso, en el aprendizaje constante de los estudiantes y el aprendizaje constante de las personas que se forman también en La Mocha, porque de repente vienen docentes o educadores que también se están formando y se terminan de formar con una travesti, ¿no? Cuando antes las travestis no podíamos ingresar a los sistemas educativos, ¿no? O a los espacios educativos, ni pensar que nosotros estuviéramos ahí, ¿no? Como me parece algo hermosísimo poder transmitir esta sensación, ¿no? Sí. De compañerismo, de amistad, de sensaciones hermosas cada vez que una estudiante viene con un logro de, bueno, pude sacarme las materias todo el año, como y de repente conseguí trabajo y de repente como te emociona muchísimo, ¿no? Como, no sé, me pongo en esa cosa de madraza también, ¿no? Porque te ponen en esa situación de amistad, no sé cómo explicarlo, no sé, como de hermandad, de compañerismo, de amor, creo que en eso nos basamos mucho porque entendemos que trabajamos con personas y no con números, ¿no? Tal cual, sí, creo que ahí es una de las grandes diferencias de los espacios de educación popular, se podría decir, ¿no? Que La Mocha es un espacio de educación popular, y que se contrapone con el modelo hegemónico, por decirlo de alguna manera, de la educación que conocemos, ¿no? Es muy bueno lo que decís de la hegemonía porque todo el mundo habla de educación tradicional, ¿no? La educación tradicional, la educación quechua, la educación de los pueblos originarios, eso no es la educación tradicional.
sea una educación impositiva, una educación que te impusieron que vos tenés que hacer, ¿no? La educación tradicional es la de los pueblos originarios, la de la gente que nació acá en esta tierra, que creció en esta tierra, que le enseñó a sus familias en esta tierra. Eso es educación tradicional. Claro. Es la tradición, seguimos la tradición de nuestros antepasados, ¿no? Como para mí la educación y también las reglas de educación que hay, ¿no? Porque no todas las reglas de educación son las mismas. Siento que ahora con los avances neoliberales que vienen, siento que esta educación que estamos teniendo va a ser un poco golpeada, va a ser un poco abofeteada también, porque ellos piensan en la idea de, y me voy a referir a ellos, porque son ellos, y no quieren asumir que son ellos, los que quieren imponer esos métodos, ¿no?, de educación que vienen de otros países, y que nosotros acá tuvimos educación pública muchos años y no queremos dejar de tener educación pública, porque la educación pública es transformadora, la educación pública sacó a muchas personas de la pobreza, sacó a como yo, ¿no? Por ejemplo, y creo que muchas personas acá, creo que fuimos las primeras personas de nuestra familia que llegamos a las universidades, ¿no? Como eso es hermosísimo, hermosísimo, y que nuestros padres vean que nosotros pudimos acceder a la universidad pública también es transformador para ellos, ¿no? Porque es como darle un regalo a tu papá o a tu mamá o a quien tengas al lado, darle un regalo de que te estás estudiando para tener un título universitario, para poder trabajar sobre eso. Eso ya es transformador, ¿no? Como ser la primera persona de nuestra familia que vamos a las universidades, ser las primeras personas de nuestra familia que terminamos la secundaria. Simplemente ya la secundaria ya es transformadora, ¿no? Y terminamos en educaciones públicas, ¿no? ¿Por qué vamos a llegar a un punto en el que la educación va a ser arancelada y nadie va a poder acceder a eso? Porque como está el país, nadie va a poder acceder a eso. Nadie. Ni vos, ni yo, ni nuestros hijos, ni la gente que venga, ni nadie va a poder acceder a eso, ¿no? Y vamos a ser simplemente personas analfabetas porque vamos a tener que aplicar otros métodos de educación, ¿no? No vamos a tener que reunirnos en las casas para poder estudiar, entre vecinos, entre familias, entre familiares, entre primos, entre amigos, eso vamos a tener que hacer. Sí. Cuando tenemos una educación pública que nos defiende, una educación pública que nos representa, una educación pública que es grande a nivel mundial, ¿no? Porque de muchos países de Latinoamérica y muchos países de otros países de Europa, de Estados Unidos, se vienen a estudiar acá porque tenemos una educación de primera. Sí. ¿Y por qué pensar en arancelarla? Me parece que eso es un paso neoliberal y un paso, es un retroceso hacia todo lo que venimos avanzando como sociedad argentina, como sociedad argentina. No como educadores ni como educadoras, porque nosotros mal que mal tenemos educación y ya como pasamos un nivel de educación en el que podemos transformar otras vidas, ¿no? Pero hay muchas personas que no pudieron accederlo, ¿no? Simplemente me pongo a pensar eso y reflexiono sobre ese panorama en el que estamos inmersos en este momento, porque no sé qué nos espera después del 10 de diciembre. Sí, creo que es un panorama de bastante incertidumbre para todos los sectores y sobre todo para los sectores populares, los sectores LGBTIQ+, las villas, los barrios empobrecidos. Creo que deberíamos de poder tener un poco más de certeza. Sí es claro que hay un recorrido hecho y que eso es lo que nos va a dar como la fuerza también para
para seguir en pie, ¿no? Y bueno, encontrar las formas, porque de repente siempre encontramos las formas. Sí. Y un poco lo que se me venía a la cabeza, esto que... perdón que vuelva como muy atrás en lo que decís, después retomo esto último que traes. Pero comentarte esto, ¿no? Que decías de lo que significa el acceso a la educación de forma gratuita, ¿no? Que eso es como un concepto muy amplio, porque no solamente es el poder ir al lugar, sino también la distancia a la que queda, el transporte, si podés salir o no de tu casa, si tenés los elementos y todo eso en los espacios de educación popular está contemplado. Y eso es lo que hace la diferencia también en la permanencia de los y les estudiantes durante todo el transcurso de la formación. Digo, mi papá, me acuerdo que él terminó la secundaria, cuando yo terminé la secundaria también, terminamos el mismo año, en el 2012. Y él lo terminó en un bachillerato popular. Y también fue como un re logro, claro, un re logro para toda la familia y para él, porque es esto, o sea, las personas trabajan, tienen su familia, van a estudiar, el otro día trabajan, tienen su familia, van a estudiar y así constantemente. Y mientras más grandes sos, más se complica la vida en general y poder finalizar los estudios y que haya espacios que acompañen todos los aspectos de la vida, ¿no? De una persona y no solamente el hecho de que venga y esté y tomarle el presente, nada, me parece como fundamental que... Sí, nosotros en ese sentido, yo siento que la educación popular, la educación gratuita, me salvó la vida, ¿no? Uh-huh. Me salvó la vida porque siento que a partir de la educación yo empecé a conocer una rueda de derechos que no conocía, ¿no? Uh-huh. Porque desde muy chica fui trabajadora sexual y lo único que conocía era eso, ¿no? Había querido acceder a otro sistema de educación, pero nunca había podido acceder porque las veces que hasta que quise pagar con mi dinero que yo hacía en la calle y todo, no sirvió, ¿no? Cuando entré a la educación siento que entré en una rueda de derechos, que esa rueda de derechos se cumplió conmigo, ¿no? Como accedí a la educación primeramente, accedí a la salud, accedí a una vivienda, accedí a un trabajo formal, como fue una rueda de derechos que se cumplió conmigo. Uh-huh. Y yo todo el tiempo me preguntaba por qué yo solamente podía hacer eso y no mis compañeras, ¿no? Sí. Y por eso trabajo todos los días para que esa rueda de derechos no sea solo conmigo, sea con mis compañeros también, ¿no? Y en la escuela trabajamos con esa ideología, porque la impuse y le dije hay que ponerse a trabajar en esto, hay que pensar esto, y gracias a un montón de personas hay personas que trabajan voluntarias, otras que no, pero forman ese caminito para que todas puedan acceder a la rueda de derechos, ¿no? Nosotros trabajamos con un programa en particular que se llama Acceso a Derechos. Tenemos empleo trans, tenemos talleres de formación textil, tenemos talleres de formación profesional, tenemos un equipo de salud bastante grande en donde hay un médico, una psicóloga, una psiquiatra, porque los problemas de salud empezaron a aflorar después de la pandemia, ¿no? Como también eso, el equipo de empleo, el equipo de acceso a salud se encarga de que puedan acceder a un montón de cosas, ¿no? Como también cada año nosotros y nosotras trabajamos en un proyecto en común para que cada promoción de la escuela deje algo en particular, ¿no? A la escuela.
El año pasado fue un libro de investigación que se hizo, empezó Loana haciendo con la Jeta Nombre Propio. En el 2016 sacaron, la escuela sacó el primer libro, actualización de la Jeta Nombre Propio, que se llama La Revolución de las Mariposas, y el año pasado sacamos, a 10 años de la Ley de Identidad de Género, con nombre propio, junto con el Ministerio Público de la Defensa, sacamos la segunda actualización de ese libro en particular. Siento que fue como es muy importante esas cosas, ¿no? Sí. Y también este año sucedió algo precioso aquí, que siento que es algo que es muy lindo por contarlo, porque de repente sus compañeros empezaron a ver que las personas empezaron a no venir a la escuela, ¿no? A faltar. Y venían una vez por semana, a veces no venían, y empezaron a preguntarse el por qué. Claro. ¿No? Yo doy metodología de la investigación, una materia muy difícil, muy tediosa, es como nadie la quiere hacer, como de repente como... y empezaron a preguntarse cuál era la necesidad que tenían sus compañeros para no poder venir a la escuela, ¿no? Y bueno, y empecé trabajando sobre eso, ¿no? Preguntando, le digo, bueno, hagamos una encuesta para preguntar cuál es la necesidad que tienen, ¿no? Pusimos como 3 puntos fundamentales. Uno era un comedor comunitario en la escuela, la segunda era una salita de primeros auxilios, la tercera era un taller sobre eso, y la tercera un taller sobre problema de consumo, consumo problemático, ¿verdad? Y hicimos la encuesta, y todas las personas que habíamos hecho la encuesta, el 70% de las personas que fueron encuestadas dijeron que le hacía falta comer. Fue un puñalazo al alma, fue un puñalazo al alma. Acción política ya, como nos ponemos a trabajar en la acción política. No podemos dejar ni un minuto más de pensar en esta idea. Y creamos el comedor comunitario en la escuela, y fue como ver a sus compañeros, pensar la idea, qué van a cocinar, porque había gente que era vegana, había gente que era vegetariana, había gente que comía carne, y era como todo un montón de pasos que había que seguir, que de repente se empezaron a ordenar y a pensarse ideas para poder dar de comer a sus compañeros para que no dejen de venir a la escuela. Sí. Fue increíble el compañerismo que se armó, la manera en la que lo hicieron, la manera en la que, más allá de las herramientas que uno aportó, ¿no? Porque de repente siento que la herramienta de la encuesta fue como una herramientita que fue fundamental para poder decidir eso, pero de repente ellas se organizaron y pudieron hacer todo un proceso de compañerismo, de amistad, de poder continuar con eso, y ahora el comedor va a seguir el año que viene pensándose primeramente con los compañeros de este año, y con el centro estudiante, que también está muy organizado y están pensando ideas como para futuro, pero esa acción política ya es un acto de amor, ¿no? Como Sí, tal cual. pensar una idea política como acto de amor es algo transformador, y eso sucede en las escuelas públicas, en los bachilleratos populares. Sí, esto de pensar en la otra persona, y que te interpele qué es lo que está pasando con la otra persona. No simplemente poder ubicar con cara y nombre, sino Claro. también con, bueno, todo lo que le atraviesa y qué es lo que pasa. Eso que haya surgido esa pregunta de qué es lo que pasa, es algo que sucede también mucho en los territorios, ¿no? En las asambleas, en los comedores, en los merenderos y demás, que es súper claro que si no tenés para comer, de ahí para adelante no hay mucho más que se pueda hacer que pensar en cómo resolver la comida del día para poder seguir sosteniendo lo que sea que tengamos que sostener, ¿no? O sea, pero es uno de los derechos más básicos y fundamentales para que
podamos realizar cualquier actividad, para que cualquier persona pueda realizar cualquier actividad. Es como eso, ¿no? Con hambre... Con hambre no se puede estudiar. No se puede estudiar. Y ahí me voy como a otro lado, sí, totalmente opuesto a eso, que ahí me pongo a pensar en los discursos de odio, ¿no? Como los discursos de odio, como cada 4 años se nos pone en agenda, porque de verdad que cada 4 años nuestros derechos se ponen en agenda, como una lucha a conquistar, que es derogar las leyes que favorecen a la población LGBTQ+, como lucha, ¿no? Como vamos a sacar las leyes para la población LGBTQ+, sí, como proyecto de campaña, ¿no? Como sí. Cada 4 años no sucede. Cada 4 años no sucede. Y eso empieza a pasar desde el 2012 hasta el día de hoy, ¿no? O sea, la oposición a la gente que está siempre, que estuvo en la oposición, que en este momento va a ser el oficialismo, sí, se nos pone siempre en vereda, ¿no? Como nos pone siempre en esa posición de no tienen que tener derechos, ¿no? Como, y me pongo a pensar en los discursos de odio, ¿no? En decir que una persona trans o una niñez trans no debe existir, no existe, y que los padres son unos abusos y un montón de cosas. Ahí yo me pongo a pensar en esto, ¿no? ¿Por qué decir esas palabras? ¿No? Si las niñeces trans existimos. Yo fui una niñez trans, frustrada, pero fui una niñez trans, ¿no? Frustrada porque no tenía las herramientas para poder decirle a mi familia que era una niñez trans, ¿no? Por eso fui frustrada. Pero la primera vez que le dije a mi familia que era fuera, como... ¿Se entiende la idea? Sí. ¿Por qué tenemos que esperar eso de las familias que tienen personas trans, niñeces trans en sus casas? No, las niñeces trans, hay que ser claro, las niñeces trans existieron, existen y van a seguir existiendo, quieran o no, señores. Así se los digo, quieran o no, igual que nosotras existimos, existieron, existimos y existiremos porque somos mujeres trans, sí, somos travestis, somos la disidencia, respétennos, somos ciudadanas. Y somos ciudadanas de primera porque tenemos leyes que nos amparan. Déjense de joder, o sea, ¿cuántas veces le tenemos que decir en la cara de que nuestros pensamientos y nuestras ideas también valen? ¿Cuántas veces lo vamos a tener que convencer? No me jodan, ya está. Eso sí, existimos y vamos a seguir existiendo. Y ahora sí, estamos organizadas. Y sabemos cuáles son nuestras necesidades y sabemos todo lo que queremos. Ya no nos pueden venir a pisar la cabeza, como antes, que mis compañeras no estaban organizadas, no tenían organizaciones, no tenían pensamiento político. Ahora estamos formadas políticamente, porque nuestras viejas nos formaron, ¿no? Nuestras viejas Loana, nuestras viejas Diana, Marlene, todas nuestras viejas nos formaron, para que nosotras empecemos a pelear ahora lo que viene, el futuro que viene, o el futuro es ahora. Las personas que vienen atrás, el futuro es ahora, ¿no? Sí, nosotros tenemos que empezar a pelear a partir de ahora que no se arrebaten nuestros derechos. Sí, y ahí vamos a estar todos los días que tengamos que estar presentes en las plazas, en las calles, nos pegaron tantas veces nos pegaron en nuestra vida que una vez más que nos peguen no nos pasa nada. Así se los digo. Clarísimo, ¿eh? Ya no le tenemos miedo. Ya no le tenemos miedo ni a la derecha, no le tenemos miedo, a nadie le tenemos miedo. Porque de repente estamos organizadas, ¿no? Y nos cuidamos espalda con todas las compañeras. Sí, creo que eso es fundamental. Es una construcción fundamental y necesaria por todo esto que mencionabas también al principio, ¿no? Por los que vienen. Sí, claro, obvio. Y por quienes
existimos, existen en este mismo momento también, claro, ¿no? Sí. Es ponerse en guardia otra vez, ¿no? Como levantar la guardia otra vez. Y cómo se vive esa situación, porque yo lo pienso y un poco en esta época, en cuanto se definió que Milei era el presidente, el próximo presidente, charlábamos con otros vecinos y vecinas del barrio y es como, a resistir en las calles, ¿no? A resistir otra vez. Es como, bueno, ¿cuánto más resistir? O sea, ¿cuánto necesitamos también para recuperarnos y volver a resistir? ¿Cómo resistir? ¿Desde qué lugares resiste cada persona? Como también pensar eso se nos hacía una incógnita, porque el cansancio también es válido en esta lucha constante por los derechos de los sectores más vulnerados, ¿no? Y que cada 4 años encima tengamos que volver a enfrentar eso, Sí, no, bastante abrumador. es un poco desgastante, de repente, es un poco desgastante y también es un poco como... La primera vez que lo tuvimos que atravesar fue como, bueno, está bien, ¿no? Como no lo pensábamos como está bien de está bien, pero sí como Era resignadas posible, claro. bueno, está. Pero ahora que estamos como en otra postura, en otras decisiones, como tomando otro rol políticamente, siento que me viene como una cosa de risa-odio, como ahí en medio, y también un poco de angustia, porque de repente aflora en un montón de personas la angustia, ¿no? Y la necesidad de angustiarse también para poder repensar qué estrategias tomar para poder seguir avanzando, ¿no? Y cuando nacen esos problemas, ¿no? Psicológicos y otras cosas, ahí sí nosotras, las personas que estamos un poco más duras de pensamiento, que no mostramos nuestra flaqueza delante de la gente, ahí sí nos toca tomar un rol de acompañamiento, estar presente, saber que la persona, hacerle saber a la persona que estamos presentes, que podemos luchar, que podemos pensarnos, que podemos armar estrategias, como todo eso de repente. Pero ahora con este nuevo gobierno, no iba a decir nuevo malestar, nuevo Sí, gobierno. también es válido. Siento que vamos a tener que estar muy atentas a que no nos avancen de repente, ¿no? Porque no solamente es el gobierno, sino también el gobierno es quien habilita, ¿no?, a la ciudadanía a violentarnos, ¿no?, a violentarnos y a decirnos cualquier cosa en la calle, hasta pegarnos en la calle, ¿no? Y siento que ahí tenemos que tener nuevas estrategias, nuevos pensamientos, como abordar esas ideas de otra manera y simplemente no evitar toda situación de agresión, porque nosotras creo que las agresiones que vivimos en nuestras vidas, tipo, ya la pasamos, ¿no? Como, y no voy a dejar de ser traba porque otra persona no quiere que yo sea traba, ¿no? Porque el presidente no quiere que yo sea traba. Yo lo traba lo vivo desde la sangre y no lo voy a dejar de hacer. ¿Por qué voy a dejar de ser quien soy? ¿No? Si me pongo a pensar en esta idea, ¿no? Como la habilitación que da el presidente para que nos hagan de todo en la calle, eso ya es agresión, eso ya deja de ser, eso ya supera las reglas de los derechos humanos, ¿no? Sí.
Eso ya supera la regla de derechos humanos. Que un presidente avale que agredan a la comunidad LGBTQ+, y que él agreda y que sus ministros o quien haya elegido para ser los representantes, porque vivimos en un país representativo, republicano, federal y todo lo que implica ser vivir en ese contexto, que el presidente haya elegido representantes que hablen mal de una comunidad y habilite a que los haters y toda la gente empiece a hablar mal de nosotras, eso ya deja de ser derechos humanos. Sí. Ya no hay derechos humanos. O sea, si el presidente habilita eso, deja de haber derechos humanos totalmente en Argentina. Y estos discursos de odio y de violencia y actos de violencia hacia la comunidad LGBTIQ+, ¿cómo en este tiempo, ¿no? ¿Cómo los fueron identificando y cómo los fueron trabajando con los estudiantes y los grupos de organización y de militancia y demás, como para que no, de repente no se vuelva como una situación por demás angustiante que no permita el poder pensar qué hacemos para que esto no suceda o no le pase a otros? Siento que las personas de La Mocha hemos adoptado un montón de estrategias, ¿no? Y los estudiantes han adoptado un montón de estrategias para cuidarse entre sí, ya desde antes que arranque el gobierno, ¿no? Como el espacio seguro que tenemos, de repente se convirtió en una cosa más segura porque nos pensamos con la seguridad esa de que no nos va a pasar nada, que vamos a estar bien, que vamos a poder salir adelante, que vamos a poder seguir trabajando, que estamos organizadas, que por más que nos saquen cosas, vamos a seguir trabajando. Y trabajamos cuando no teníamos nada y ahora que tenemos un poquito de algo, podemos seguir trabajando y hicimos tantas cosas, pero tantas cosas que jamás van a poder apagar nuestro nombre, ¿no? Como de repente eso. Y si tenemos que salir a las calles, a dar clases en las calles, vamos a hacerlo también. Porque de repente tenemos una organización y estamos trabajando y la gente se siente parte de esa organización. Claro, es eso, como recuperar la importancia de las redes y de lo construido y de la historia para, bueno... Sí, eso es lo importante, ¿no? Como volver a pararnos. Sí, claro, para poder pararnos frente a una sociedad que está habilitada a poder agredirnos, nos tenemos que parar desde el lado de pasividad, pensando en estrategias e ideas para poder continuar adelante trabajando. Y esos son los métodos que estamos utilizando en este momento, como pararnos desde el lado de la neutralidad, de la tranquilidad, de la pasividad, para poder tomar la decisión correcta para poder seguir trabajando. Y ese es el rol que estamos inculcando a los estudiantes, a las personas que trabajan con nosotros, como pararse desde una posición neutral para poder tomar la decisión hacia dónde queremos ir. Obviamente que como organización estamos todo el tiempo activando y organizándonos cosas totalmente distintas para que eso sea posible. Y es bueno entenderse con una compañera, con un compañero, cada vez que le pegas una mirada o le mandas un WhatsApp y ya sabes que está pensando lo mismo, ¿no? Como de repente se hizo hermosísimo. Esa complicidad. Claro, sí. De repente en un grupo nos convertimos en cómplices, ¿no? Como ese es hermosísimo. Poder escribirle a un estudiante o no sé, mandarle un mensaje a un estudiante de repente o al presidente del centro de estudiantes y que piense lo mismo que vos estás pensando, también es importante para nosotros. Bien. ¿Cómo vieron el rol de los medios de comunicación en lo que es la difusión de todos estos discursos?
Sobre todo en esta última parte de el balotaje y la elección presidencial, la definición y demás, y cuál crees que debería de ser el rol de los trabajadores, las trabajadoras de los medios de comunicación en sí, de ahora en adelante, ¿no? Primeramente tenemos que entender que los medios de comunicación son formadores de ideas, ¿no? Primeramente hay que entender hay que partir de ese pensamiento. Sí. Y luego me pongo a pensar que en el medio del balotaje, de las elecciones y todo, siento que los medios de comunicación volvieron a los 90, ¿no? Hacer esa cosa noventosa en donde a la población LGBTQ+ se la burlaba, se la ponía en una postura de no respeto, ¿no? Y me parece que esa apertura que da el presidente, ¿no? Primeramente, que da el presidente, diciendo que no existen las personas LGBTQ+ o que no deberían existir y todo eso, habilita a que también los medios de comunicación puedan decir esas cosas, ¿no? Siento que el rol de los trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación debería ser una postura de respeto, ¿no? Así como se habla de la ley Micaela, se habla también, debería haber en la industria de los medios de comunicación, debería haber como una ley en donde se aplique la perspectiva de género, porque de repente salen hablando salen hablando de nosotras y nosotros sin respetar nuestros pronombres, por ejemplo, ¿no? Y eso también ya lo pasamos durante muchos años. En los 90 lo pasamos muchísimo. En los años 90 se nos preguntaba si teníamos pito, por ejemplo, ¿no? O sea que no debería de existir esa pregunta, ¿entendés? Porque a vos o a cualquier otra persona le bajan los pantalones para saber qué tiene para poder respetarla. No. Entonces a nosotras nos querían hacer eso. Sí. Bajarnos los pantalones para ver qué genitalidad teníamos para poder respetarnos. La genitalidad no define nuestra identidad, ¿no? Ya lo decía Loana. La genitalidad no define nuestra identidad. Bueno, entonces los medios de comunicación deben dejar de reproducir esos discursos de odio, deben dejar de reproducir esas palabras con las que se refieren a nosotras y a nosotros y a nosotres, y tienen que empezar a pensar, ¿no? Que así como existimos nosotras y nosotres, también existieron personas de la comunidad LGBTQ que trabajaron en esos lugares y no fueron respetadas. Y por la memoria de esas personas deberían empezar a respetar a toda la ciudadanía en general. Porque nosotros también somos consumidores, nosotros también somos consumidores de esos espacios de televisión. Yo particularmente no veo televisión, pero mis compañeras y mis compañeros lo hacen y son formadores de ideas y también de pensamiento hacia las nuevas generaciones y hacia las generaciones más viejas también, ¿no? Bien. ¿Y crees que hay que hubo alguna diferencia entre los medios hegemónicos de comunicación y los medios comunitarios? Tremendamente. ¿Sí? Tremendamente. Los medios de comunicación hegemónicos reproducían los discursos de odio de una forma muy, muy, muy fuerte, y los medios de comunicación comunitarios como desarticulaban esos discursos de odio o intentaban desarticular esos discursos de odio, y esa es una gran diferencia. ¿Por qué siempre lo comunitario, lo popular desarma, ¿no?, los discursos de odio, desarma la estructura en la que se manejan las hegemonías, ¿no? ¿Por qué tienen que estar en ese rol? Claro. ¿No? Siempre con esa responsabilidad de estar atentas a poder obvio. Transformar todo eso en otra cosa. Y es importantísimo poder contar con los medios de comunicación
no hegemónicos, comunitarios, ¿no? Es importantísimo poder contar con ustedes, porque ustedes son un medio de comunicación comunitario, es importantísimo poder contar con ustedes, porque de repente desarman y desarticulan un montón de ideas que traen o que reproducen los medios de comunicación hegemónicos y que mucha gente consume los medios de comunicación no hegemónicos y que mucha gente empezó a darse cuenta de que los medios de comunicación comunitarios son los que responden a las ideas políticas y a las ideas generales que tiene la ciudadanía. Y eso es importantísimo, porque así como queremos una educación transformadora, también queremos una comunicación transformadora, que pueda pensar en el otro sin desmerecer su identidad, sin desmerecer su capacidad, ¿no? Sí. Eso es lo que necesitamos. Para transformar una sociedad totalmente distinta, tenemos que empezar a transformar la educación, a transformar la comunicación, ¿no? Como empezar de esas patas fundamentales para poder pensar otra sociedad posible, otras ideas comunicativas posibles. Y que la gente, perdón que te interrumpa, la gente de la sociedad civil sean parte de esos espacios comunicativos. Siento que así como los medios comunitarios se involucraron en el proceso de desarticulación, porque se presentaron como desarticulando discursos de odio, desarticulando todo una estrategia que venía transformando la derecha y el neoliberalismo. Creo que la gente también se organizó, la ciudadanía también se organizó para poder desarticular esos pensamientos de odio y esas estrategias políticas que tiene el neoliberalismo para poder destruir las políticas públicas que hemos conseguido hasta el día de hoy, ¿no? Creo que la ciudadanía se involucró muchísimo, pero muchísimo, y eso es muy bueno porque de repente la gente volvió a creer en la política, volvió a creer que otra forma de hacer política también es distinta, ¿no? Y que otra forma de hacer política es también hablando sobre las necesidades que van a tener a partir de que asuma o no cuál gobierno, ¿no? Como esas sí ya me parecieron increíbles, como me parecieron transformadoras también, porque es de repente la comunicación directa, ¿no? Como nadie salió a contar en nombre de quién, ¿no? Esas personas en carne propia se paraban y decían, me va a pasar tal y cual cosa. Y esa comunicación directa me parece increíble, es transformadora, como pensarme de parar ahí, yo me muero de miedo. Yo también. Sí, algo que pensaba también es que eso hace, voy a tomar una de las palabras que usás, desarticula el discurso de la demonización de la militancia, ¿no? Y de la organización colectiva, como que hayan aparecido esas personas así como contando en primera persona qué es lo que pasaba de la nada, que salían como de la nada, también suma a poder romper con ese discurso que se está instalando constantemente. El neoliberalismo en ese proceso también de lucha, ¿no? Que había entre lucha de poderes, quién ganaba y quién no, nos ha tratado de monos, nos ha tratado de simios, nos ha tratado de un montón de cosas y nosotros no hemos respondido a esas agresiones, simplemente la población en general, pero estoy hablando de la población en general, ha decidido transformar la idea o el pensamiento político desde otro lado, contando su propia historia en medio de un subte, en medio de un colectivo, hablando en la calle, ¿no? Pensando en poder cambiar la idea política de otras personas. Eso es gigante, la militancia es gigante. Esa militancia particular de pararme frente a un montón de personas y poder decir
tengo tal cosa y necesito que no voten a tal persona porque me va a suceder tal cosa, me pareció increíble, increíble. Aplaudo a esas personas porque de repente es como, me daría muchísimo miedo, como te dije, muchísimo miedo pararme así en esos lugares, en esos espacios. ¿Y cómo vivieron, cómo lo sentiste vos también, cuando llegaron los resultados de las elecciones en el balotaje? Cuando llegaron los resultados, lo primero que se me vino a la cabeza fue qué hubiera hecho Loana, ¿no? En este momento. Que Loana tenía ideas transformadoras, te decía, hacemos esto y transformamos todo esto y listo. Entonces era como, ¿qué hubiera hecho Loana en ese momento? Y le preguntaba a un amigo, ¿no? Como que teníamos una charla en ese momento. Yo estaba sola en mi casa, ¿no? Y nos empezamos a reír y no sabíamos qué pensar. Y le dije, bueno, mañana es el otro día, hay que pensar en lo que viene mañana, no hay que preocuparse, hay que sostener a la gente que está caída en este momento, nos toca esto, vamos para adelante, pensemos en esto y así estamos, ¿no? De repente sosteniendo a las personas, tratando de que las personas no se caigan, tratando de entender también otras realidades, ¿no? Porque no vamos a acusar a las personas a quien votó o no. Simplemente vamos a poderle hacer entender a esa gente que votó a la derecha, al neoliberalismo, de que esa no era la decisión correcta, ¿no? Más allá de todos los pensamientos que podamos tener del otro lado, ¿no? Siento que la gente votó con bronca, por lo económico particularmente, y que de repente nadie se quiere hacer cargo de que votó a esa gente, ¿no? Porque o yo me junto con un montón de gente que no lo votó, o de repente hay gente que no dice la verdad. Claro. ¿No? Como me pasa eso. Y me pongo en la postura de, bueno, hay que entender a las personas que votaron, pero también, no le discuto, pero sí hay que hacerle entender de que cometió un error. Y que ese error no solo le va a afectar a esa persona, sino que nos va a afectar a todas las personas, ¿no? Sí. Simplemente eso. Para que la persona cuando vaya dentro de 4 años a votar de nuevo, vaya con la idea de tengo que votar por mis derechos, tengo que votar por mi ideología política, tengo que votar porque a mis compañeras no le saquen el trabajo, porque a mis compañeras no le saquen el documento, porque a mis compañeras no le saquen los derechos, que mis compañeros se puedan casar, como todo ese cúmulo de derechos no puede dejar de existir. Por eso voy a votar consciente en que eso está bien, ¿no? Sí. En que eso me va a hacer bien, en que eso va a ser posible, en que eso va a seguir estando para mí. Sí, creo que mientras fuimos charlando también mencionaste mucho esto de la tranquilidad, de pensar antes de y de no confrontar, ¿no? Como y eso también me parece que es algo que nos va a caer como responsabilidad a todas las personas de eso, como no confrontar, porque eso va a hacer que quienes votaron al próximo gobierno se alejen más, ¿no? de la instancia de intercambio, de poder construir otro pensamiento, de poder poner sobre la mesa lo que van sintiendo, pensando y discutirlo, y con eso llegar a las próximas elecciones parados desde otro lugar, ¿no? Entonces creo que como esas líneas son claves como para sostenerlo de ahora en adelante en todos los espacios en los que estemos, porque estoy, no sé si no quiero decir segura, pero estoy muy convencida de que nada, a lo largo de estos 4 años
se van a ir dando diferentes encuentros, más en lo personal, en lo cotidiano, bueno, con personas que votaron a este Siento que va a haber un proceso. y que va, perdón, y que con los que vamos a tener que dialogar, no enojarnos. No, siento que va a haber un proceso en el que van a empezar a surgir las personas que lo votaron y vamos a tener que dialogar fuerte con esas personas, no en discusión, simplemente en transformación de pensamientos, ¿no? Como pensar en la idea de la transformación como una capacidad de emancipar esas situaciones que le atravesaron antes de ir a votar, ¿no? Como pensar eso, como a partir de ahí allanar el camino, porque se nos vienen 4 años bastante duros, no sabemos qué acciones o qué cosas se nos vienen para atravesar, simplemente hay que atravesarlas de la forma más amable y de la forma más amables y elegantes posibles, porque siento que vamos a estar como un poco atados y atadas de pies y manos, pero no vamos a dejar de luchar jamás. Sí. En relación a las posibles políticas que se vayan a implementar, ¿no? En el área de la educación, la salud, ¿cómo pensás que podría llegar a impactar a la comunidad LGBTIQ+ y a los sectores más vulnerados? Siento que va a ser un retroceso bastante fuerte. Va a ser un retroceso bastante fuerte a nivel política, a nivel estructural de la política. Y como también como individuos políticas, se nos va a presentar un panorama bastante duro, porque imagínate que nuestra expectativa de vida es de 35 años porque no podemos acceder a los servicios de salud porque nos siguen maltratando. Imagínate si nos sacan el sistema de salud, ¿no? Imagínate si nos sacan la educación, que la educación en este momento es transformadora de realidad, es transformadora de vida. Es como va a suceder un montón de esas cosas. Creo que vamos a tener que volver a las calles. Y eso yo no quiero. Yo no quiero ni para mí ni para mis compañeras volver a las calles. Yo no quiero que mis compañeras vuelvan a la calle porque la calle no nos representa. Porque cuando no había posibilidades, sí, íbamos a las calles. Ahora hay posibilidades. Y si una compañera no quiere entrar en esas posibilidades, la voy a acompañar si ella decide estar en las calles. Pero que tenga la postura de decir yo quiero seguir en la calle, yo la voy a acompañar también. Pero como hay otras posibilidades, las otras personas ingresan a estas posibilidades. En cambio, si nos quitan las posibilidades, vamos a tener que volver a las calles. Y a la calle no volvemos más. No volvemos más. Ni a los calabozos tampoco. Porque de repente sucede eso. Volvemos a las calles y volvemos a los calabozos. Porque eso es lo que quieren. Matarnos, llevarnos presa. ¿No? Eso es lo que quieren. Nosotros estamos organizadas, ya no le vamos a dar el gusto a nadie. No le vamos a entregar ni una vida más, porque le entregamos tantas vidas a la policía, a la sociedad y a tantas cosas que estaban organizadas ahí, porque de repente nosotros éramos quienes manteníamos familias, no porque manteníamos a la policía, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer eso? Basta. Ya estamos organizadas, tenemos otros pensamientos, tenemos derechos. Sí. Algo que pensaba que no está dentro de las preguntas, pero se me vino ahora y si querés podés no responderla, pero pensaba que habían salido algunas notas o algunos dichos de el Papa Francisco, ¿no? Durante este tiempo. Bueno,
¿Qué o cómo tiene algún tipo de impacto lo que dice el Papa Francisco en relación a la elección de este nuevo gobierno o pudieron recuperar algo de lo que dijo o les interesa recuperar algo de lo que dijo en el contexto de la mocha, por ejemplo? No voy a hablar por la mocha, voy a hablar a modo personal. Siento que la ideología católica, yo soy una persona que muy creyente y vengo de una familia que es muy creyente y que tiene como una participación religiosa bastante importante. Y una vez le dije, un sacerdote le dijo a mi mamá que yo era una persona que incumplía con las leyes de la iglesia, ¿no? Y mi mamá se puso muy mal, pero muy mal. Y le dije a mi mamá, cuando vayas a la iglesia, por favor, llámame, que yo necesito hablar con el padre, con el sacerdote. Cuando mi mamá fue a la iglesia, me llamó y yo le dije al sacerdote, ¿usted sabe el trauma que le causó a mi madre? Le dije, Dios ama a todas las personas. Y no por su género, porque uno sea varón o mujer o trans o lo que fuera, Dios le va a dejar de amar. Dios ama a todas las personas. Y le dije, por favor, pídale disculpas a mi mamá. Y el sacerdote le pidió disculpas a mi mamá, le dijo que Dios nos ama a todos. Quedó ahí. Siento que lo del Papa Francisco es una visión súper transformadora, súper importante para un montón de gente, pero en particular para las personas que somos creyentes, que creemos en Dios, en la Virgen, pero no creemos en la iglesia como tal, ¿no? Uh-huh. Porque no creemos en la iglesia como tal. Sí. Siento que a nosotros no nos modifica lo que piensa un sacerdote. Sí, a nivel social modifica, porque cuando habló de aborto, habló abiertamente y muchas personas se pronunciaron, estuvieron a favor y en contra de las mujeres. Cuando se pronunció en contra del matrimonio igualitario, lo mismo. Cuando se pronunció en contra de la ley antigénero también. Como es un formador de ideas bastante fuerte, ¿no? De repente hay muchas personas que lo escuchan y que lo toman como guía, ¿no? Y creo que desde su rol no ha podido cambiar el pensamiento a muchas personas, pero sí haciendo un balance de todas las cosas que tuvo en contra, y la gente se puso a favor de todas las cosas que tuvo en contra, no a las cosas que tuvo a favor, porque él dijo que no estaba a favor de Milei, ¿no? Después de lo que dijo Milei, no estaba a favor. Pero bueno, siento que toda la gente se puso del lado de acá y no de ese lado. Claro. Sí. Esta pregunta se me vino a la cabeza porque es una de las contradicciones también que encontramos en el territorio, ¿no? La iglesia y los curas villeros y demás tienen un recorrido y una pisada muy fuerte en los barrios populares y también se dio y se da constantemente esto cada vez que cuando surgió lo del aborto fue muy fuerte en las asambleas con las vecinas, les vecines que creen en la iglesia, que iban a la iglesia, que van a la iglesia, qué postura tomar, ¿no? Ahí se ponen en juego un montón de cosas, se ponen en tensión un montón de cuestiones. Entonces, desde ese lugar se me había venido... Sí, no, siento que hay como ahí una contracción, un chispazo de qué hacer, ¿no? Como de qué lado me pongo, porque de repente siento que hubo ahí. Obviamente que la gente no va a estar a favor de que maltraten al Papa, pero sí va a estar a favor de las cosas que el Papa decía antes, no ahora. Como... Sí. Porque fue muy fuerte lo del pensamiento sobre la ley de matrimonio igualitario, la ley de aborto, fue como muy fuerte lo que dijo.
Fue muy fuerte. Y eso formó ideas en un montón de personas, más adultas, ¿no? Sí. Hemos pasado por un montón de cosas, y siento que la idea de resistencia y la idea de lucha siempre va a estar en nosotras, ¿no? Porque nosotras no vamos a dejar de sentir ni de pensar cómo somos ni cómo queremos ser. Simplemente vamos a resistir ahí en ese plan de lucha y vamos a poder pensarnos súper poderosas y súper llena de energía para poder seguir caminando juntas de la mano con todas las personas que necesiten caminar, que necesiten ir al frente, y que la idea de lucha no es ir a pelear, simplemente es ir a plantear nuestras ideas y a hacernos escuchar, porque ya estamos cansadas de que no nos escucharon a nuestras compañeras viejas, no nos quieren escuchar a nosotras, ni van a querer escuchar al futuro. Así que por eso nos vamos a imponer, vamos a hacernos escuchar, vamos a estar en las calles y vamos a seguir existiendo, quieran o no. Sí. Aunque nos saquen la ley de identidad de género, vamos a seguir existiendo y vamos a estar ahí paradas, exigiendo nuestros derechos. Porque ya no nos callamos más, estamos organizadas y eso es importantísimo. ¿Cómo afecta la negación de la historia en la construcción de una sociedad más justa, democrática y que siga valorando, construyendo y respetando los derechos humanos? Siento que la negación de la historia argentina intenta polarizar, ¿no? Polarizar toda una estructura que se viene sosteniendo por detrás, ¿no? Y como ciudadana, ¿no? Como habitante de Argentina, siento que no lo podemos permitir que sucedan esas cosas, porque de que son 30.400, son 30.400, y que una persona niegue que son 30.400 personas afecta a la democracia, porque es no reconocer que hubo una dictadura militar, ¿no? Es no reconocer que hubieron personas muertas en esa dictadura militar. Y siento que toda la gente que apoya ese pensamiento debería como empezar a pensar y debería empezar a recorrer los distintos lugares de memoria que hay, porque hay un montón de lugares de memoria, de verdad y justicia, y siento que ahí van a poder entender realmente cuál es el discurso fundamental que hay que dar, y cuál es la lucha que hay que dar. Porque no vamos a ser democráticos hasta que estas personas no reconozcan que fueron 30.400 y que hasta que estas personas no reconozcan que hubo una dictadura militar en Argentina. Recién vamos a ser democráticos cuando estas personas lo reconozcan. Así de simple, porque basta de tapar, basta de ponernos una polarización en los ojos para que no podamos ver para el otro lado. Ya abrimos los ojos, ya está. No vamos a mirar para atrás, no vamos a mirar para atrás porque ya nosotros ya lo aprendimos. Lo aprendimos en la facultad, lo aprendimos en las escuelas. ¿En dónde más quiere que lo aprendan? ¿Qué lo quieren tapar? No, eso ya no se puede tapar. Existieron y los nietos todavía siguen recuperándose. Y las madres, las abuelas todavía siguen ahí buscando a sus nietos, ¿no? Buscando a sus hijos. Basta. Tenemos que pensar que esto es democracia y como vivimos en un país democrático, tienen que dejar de pasar, tenemos que dejar de escuchar estos discursos horrendos en donde el negacionismo es parte fundamental de ese discurso. Basta, el de negacionismo ya no existe aquí. Sí. Bueno, de mi parte no tengo más preguntas por ahora.
quería así decirte y dar el espacio y el lugar para que si nos querés compartir algún mensaje o dejar algún mensaje a quienes vean esta entrevista y a la sociedad en general. Y si no, bueno, te agradecemos un montón, yo te agradezco un montón por el intercambio. La verdad es que fue muy nutritivo. Bueno, muchas gracias. Gracias por los mates primeramente. Gracias, siento que fue una entrevista súper linda. Y nada, decirle a la gente que nos va a escuchar que luche como una travesti y furia travesti. Gracias.